Hola chicos, buenos días. Vamos a ir con las noticias de hoy, ¿vale? No sé si se me escucha bien, voy a hablar un poquito bajo, que tengo la gata durmiendo, está recién operada, ¿vale? Titulares de hoy. Pues nada, comentan un poco el debate que hubo hoy en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Eh, Siempre están tocando esas cosas, siempre están, aprovechan la mínima para hacer campaña, ¿vale? Echarse mierda los unos a los otros, pero luego, a la hora de la verdad, no se topan precios en la compra, compras cuatro verduras y un paquete de arroz, etcétera, etcétera, y ya son 40 pavos, ¿vale? O sea que las cosas importantes siguen así, ¿vale? Luego, en esta noticia me parece curiosa, ¿vale? Donde dice, bueno, va a empezar la campaña de Hacienda ahora el 8 de abril y con ello un ir y venir de deducciones de los contribuyentes. Pero esta campaña de la renta, que oficialmente arranca el 8 de abril, también trae novedades, sobre todo en el ámbito autonómico. Hay 30 nuevas deducciones regionales que incluyen descuentos por ir al gimnasio, por el cuidado de mascotas, ¿vale? Hay que revisarlo bien, pues porque... porque eh, porque influye, ¿vale? Al final, y si se puede deducir y te van a ayudar pues con por ir al gimnasio, cosa que ya se paga anualmente, ¿vale? Y al final es algo muy muy bueno, ¿vale? Yo es algo que necesito diariamente, a no ser que me pueda, pues la intoxicación con gente, con las otras personas, ¿vale? Estoy en un punto en el que estoy de baja por depresión, no soporto a la gente y más cuando se vuelve tóxica, ¿vale? Entonces, pues en determinados momentos necesito aislarme, necesito desconectar y desintoxicarme, ¿vale? Porque la gente no se da cuenta del daño que le hace a los demás. Y está aquí, bueno, no, aquí no lo blanqueamos tampoco, ¿vale? Por eso que lejos de callarnos o querer blanquear esa parte de la sociedad que por muy, ¿cómo se dice?, honrada que sea, teniendo los trabajos de clase obrera y tal, no quita una cosa, ¿vale? No quita que no tengan cierta responsabilidad. Igual, lejos de quitarle toda la responsabilidad, lo que había que hacer era precisamente eso. Y si tuviesen un poquito más de responsabilidad en el ámbito político, ¿vale? No estarían trabajando las condiciones que trabajan, ¿vale? Y es precisamente gracias a todas las personas que se involucraron en política y en derechos y en dignidad para la clase obrera que se tienen hoy todos esos derechos, ¿vale? Por eso que cuanto a más inteligencia, o sea, más involucración a nivel político, mejores las condiciones. Así que todo lo que hacemos aquí, todo lo que decimos siempre es bueno, ¿vale? Sobre todo para las personas que más vulnerables a la hora de ejercer su puesto de trabajo, ¿vale? Luego, en Radio Televisión Española más de lo mismo, el debate de Sánchez y las contestaciones de Feijóo, ¿vale? Cosa que las contestaciones de Feijóo no le importan a nadie y lo que diga Sánchez lo único que importa eh, son sus actos, ¿vale? Lo que lleve a cabo, porque ya estamos acostumbrados a escuchar mucho y decir poco. De hecho lo comentaba también Gabriel Rufián, ¿vale? Luego, como los titulares, pues a pesar de haber tantas cosas que hay que hablar y que hay que tocar y pasan todos de largo, ¿vale? Todos los medios, pues vamos a centrarnos sobre todo en lo que comenta Spani Revolution porque siempre tiene cosas que decir, ¿vale? Siempre tiene cosas importantes que decir en este ámbito, ¿vale? Es mucho más importante pues cualquier cosa que posten aquí, ¿vale? Porque ayuda a mucha más gente de la que en realidad pues comentan por aquí, porque mira, Trump ofrece un plan a Irán de 15 puntos, y sí, esa es una de las noticias importantes, obviamente, del tal como que está ofreciendo pues un Trump, o sea, un plan, ¿vale? Como el que hizo para Gaza, pero al final son sus propias intenciones y es como una especie de oferta que no pueden rechazar, ¿vale? Como le hizo también, pues, a Gaza, ¿vale? A Palestina. Eh, por eso que tampoco, quitando eso y quitando el debate, pues tampoco hay mucha más cosa, ¿vale? Así que vamos a ver un par de vídeos y vamos a leer un par de noticias, ¿vale? Por ejemplo, desde España y Revolution comentan también cómo aprovechar la prórroga del alquiler antes de que pueda decaer en el Congreso. Eh, el Real Decreto Ley 8/2026 en vigor desde el 21 de marzo introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler para proteger a personas arrendatarias, ¿vale? Esta medida estará vigente mientras el Congreso decide si la convalida o no.
La Constitución fija un plazo máximo de 30 días hábiles, lo que la sitúa fecha límite el 6 de mayo. Hasta ese momento cualquier persona que cumpla los requisitos puede solicitar la prórroga, y esto es clave. Aunque el decreto caiga posteriormente, las solicitudes realizadas dentro del plazo seguirán siendo válidas, ¿vale? Es un vacío legal para luchar pues contra esa gente que no quiera aprobarlo y que se pueden beneficiar de esto, ¿vale? Quien pueda pedirle cómo hacerlo paso a paso. Para solicitar esta prórroga extraordinaria deben cumplirse las condiciones: que el contrato de alquiler finalice entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre, que la persona inquilina solicite la prórroga de forma expresa. No es necesario que el propietario haya comunicado previamente su intención de no renovar el contrato. El derecho a la prórroga no depende de esa comunicación. Duración de la prórroga: la ampliación puede ser de hasta 2 años adicionales, ¿vale? Manteniendo las condiciones del contrato vigente, límites y condiciones. El alquiler seguirá rigiéndose por las condiciones del contrato original. La actualización anual de la renta queda limitada al 2% durante la prórroga. La prórroga no se aplicará si el propietario necesita la vivienda para su uso propio. ¿Cómo solicitarla? Es imprescindible hacer una notificación formal por escrito. Se recomienda enviar un burofax con acuse de recibo o un correo electrónico certificado. Guarda siempre el comprobante de envío. Un ejemplo de solicitud sería... ¿Por qué es importante actuar a tiempo? Bueno, pues precisamente porque se puede, ¿vale? Porque si no, si la tiran abajo, que según los apoyos que está recibiendo se cree que la van a tirar abajo, pues un rentista se puede beneficiar de eso, ¿vale? Victoria socialista en Dinamarca con un coste político evidente, ¿vale? Frederiksen gana pero pierde apoyo en un modelo socialdemócrata cada vez más tensionado, ¿vale? Aquí comentan en el titular que el uso de ICE por parte de Trump es un ensayo de lo que quiere hacer en las urnas, ¿vale? Que lo que vienen siendo los migrantes y así, pues que no voten, porque ya que ICE ejerce una violencia descomunal contra los migrantes, pues seguramente el voto no vaya para ellos, ¿vale? Y sobre todo después del cribado que está haciendo, y si tienen nacionalidad y así, pues obviamente no les van a dar el voto. Lo que hace con esto es que se asegura, ¿vale? De que no voten, etcétera, etcétera. Vale, vamos a empezar a ver un par de vídeos, ¿vale? Donde se hace pues un poco campaña no, pero se visibiliza pues toda esa gente que da la cara, ¿vale? Con lo que está haciendo Donald Trump. Dijo Woody Harrelson en voz alta. We have a guy running this country who has unearthed a lot of bigotry and a lot of racism, and it seems to be more virulent than ever. I wish there were a way to get rid of that son of a and get in a great president, you know? Lo que mucha gente piensa, pero no dice. No es solo una frase, es el síntoma de algo más profundo, un mundo empujado a la polarización extrema, a normalizar el odio, a bailar el agua a psicópatas. Aquí, la gente de a pie queremos vivir sin miedo, sin odio, sin desear la destrucción de nadie. Pero es difícil cuando quienes mandan prefieren incendiarlo todo antes que renunciar al poder. Y ese es el verdadero peligro, que nos acostumbremos o nos rindamos. Tenemos que ser Woodys y no Nicki Minaj. Pues un poco esa gente, ¿vale? Que desde Estados Unidos pues visibiliza toda la campaña que está haciendo Donald Trump, todos los estragos, ¿vale? De hecho dice pues que no le importa que le pase cualquier cosa, que nadie iba a derramar. Vamos a ver otro vídeo que es también, pero pasa que sacaron un par de ellos. Aquí siempre lo hacen, ¿vale? Es una de las cosas de sus puntos fuertes, que mediante este tipo de vídeos pues visibiliza muchísima violencia, ¿vale? Muchísima desigualdad también. Vamos a verlo. Vamos a jugar a un juego. Adivina el país. Un país donde cientos de niños son detenidos cada año, entre 500 y 700 menores. Un país donde puedes ser arrestado con 12 años y juzgado, no como menor, sino como terrorista. Un país donde esos menores pasan por tribunales militares. Sí, militares. Pista, es el único lugar del mundo donde esto ocurre de forma sistemática. ¿Sabes cuál es ya el país? No, seguimos entonces. En ese país la tasa de condena es del 99,7%. Casi nadie sale inocente.
no porque todos sean culpables, sino porque el sistema está diseñado para que lo sean. Más pistas. Informes de UNICEF, Save the Children y expertos de la ONU llevan años documentando lo mismo. Palizas, amenazas, aislamiento y también denuncias de abusos sexuales y violaciones durante las detenciones. Todo esto a niñas y niños, recuerda. ¿Adivinas ya? Pues última pista. Si eres niño judío, te juzgan en tribunales civiles. Si eres niño palestino, en tribunales militares. 2 sistemas, 2 leyes, 2 infancias. Ya sabes la respuesta. No es una dictadura olvidada, no es un régimen clandestino. Y es curioso, seguro que adivinaste de qué país se trataba nada más empezar el vídeo. Bueno, una forma de visibilizar toda la violencia que ejerce Israel, ¿vale? Aún lo comentábamos ayer, pues que no estaría de más que precisamente hacer un especial donde se visibilizara toda la violencia que ejerce Israel contra el pueblo palestino de forma discriminada, ¿vale? Y eso es uno de ellos, ¿vale? No tiene compasión absolutamente por nada y de hecho tienen como una especie de lavado de cerebro donde demonizan prácticamente a seres humanos, ¿vale? Como son ellos y como son cualquier otra persona que habite el planeta sin distinción alguna, ¿vale? La única distinción es la ideología que pueda llegar o la forma de pensar que puede llegar a ejercer violencia, ¿vale? Violencia cultural que deja de ser ideología y pasa a ser precisamente violencia cultural, ¿vale? Luego es curioso como dice que seguramente desde el principio sabías de qué país está hablando, ¿vale? Pero es curioso como si probablemente la audiencia de Spanish Revolution sí la hubiera sabido desde el principio, ¿vale? Pero una persona de derechas que se come toda la propaganda sionista y fascista, pues probablemente le resulte ofensivo el vídeo, ¿vale? Cuando en realidad pues lo único que hace es mostrar la verdad, ¿vale? Eso es el principal problema de la pastilla roja, ¿vale? Que la gente tiende a no querer creerse, ¿vale? Lo que se le está contando. Y precisamente es eso, si quieres creerlo bien, si no, pues es lo que hay, ¿vale? Vamos a ver otro vídeo. Dice que no hay dinero. No hay dinero para que la gente coma. No hay dinero para sanidad pública. No hay dinero para medicamentos, salud mental, vivienda o educación. But apparently, we have $11.3 billion fucking dollars to burn in 7 days to start a war nobody asked for to bomb innocent fucking school children twice. Pero, de repente, para la guerra sí aparece. Siempre aparece. En los primeros días de la guerra contra Irán, Washington ya habría gastado más de 11.000 millones de dólares. Más de 11.000 millones en menos de una semana, para una guerra que la gente no pidió, para seguir alimentando una escalada criminal y para seguir abriéndole paso a Israel en su proyecto expansionista. It takes money to kill bad guys. Y ahora la Casa Blanca busca 200.000 millones de dólares adicionales para esta guerra. Pentagon has reportedly discussed with the White House requesting $200 billion from Congress to bankroll Donald Trump's war with Iran. ¿Y sabes qué podría hacerse con ese dinero dentro de Estados Unidos? Con 200.000 millones se podría cubrir aproximadamente 6 veces el déficit anual que separa a millones de personas en Estados Unidos de poder acceder a la comida que necesitan. Trump is telling 15 million hungry children, eat dirt. ¿Y sabéis lo que también se podría hacer con ese dinero? Reconstruir Gaza varias veces. Las estimaciones internacionales situaron esa reconstrucción en torno a 53.000 millones de dólares. Así que la pregunta es bastante simple. ¿No será que para esta administración lo prioritario es usar el presupuesto público como combustible de guerra para arrasar países, bombardear civiles y pisotear el derecho internacional? You can't see the issue with that. I have to ask. Is your head up your ass for the warmth or do you just fucking like it there? Never have the money. Vale, este vídeo a mí me parecía muy importante porque es precisamente lo que siempre se está diciendo, ¿vale? Y que es, pues, lógica aplastante. Hacen falta unos servicios públicos, ¿vale? Hace falta... los servicios públicos siempre viene bien a la gente. ¿Por qué? Pues precisamente para que no exista solo la ley de los buitres estos, ¿vale? Que les da exactamente igual todo y de hecho vemos en declaraciones como dicen no podemos ganar tanto, no sabemos qué hacer con tanto dinero, pero hay gente que se está muriendo de hambre, ¿vale? ¿Y cómo crees que se sienten cuando el presidente de su país pues da esas declaraciones mientras ellos
ven incluso que pueden estar en peores condiciones, ¿vale? Porque lo que hace él es darle mucho más dinero, mucho más beneficios a los que más tienen, ¿vale? Pero eso suele generar más desigualdad. Por lo tanto, pues es lo que hace él, mira solo por sus propios intereses, ¿vale? Y resume bastante bien la actualidad de hoy, ¿vale? O sea, realmente poco más podemos ver que destaque, ¿vale? Que destaque en la actualidad de hoy. Vamos a leer las noticias de Galicia, pero poco más vamos a tocar, ¿vale? Incluso me voy a saltar, bueno, vamos a leer una noticia de Estados Unidos, un par de noticias, pero luego pasamos ya a violencia de género y acabamos pronto hoy, ¿vale? Así que nada, yo creo que como es muy importante eso, ¿vale? Darse cuenta de que siempre, y el relato que intente venderte, pues que menos IVA y eso implica menos servicios públicos, al final siempre va a ser de la derecha porque quiere que lo que prevalezca, lo importante, siempre sea lo privado, ¿vale? Y que los fondos al final se vayan a financiar empresas privadas, ¿vale? Y lo público no quieren fomentar lo público. Y eso al final pues marca una diferencia muy grande, ¿vale? Podemos ver precisamente cómo una persona en Estados Unidos las pasa muy mal, ¿vale? Si enferma o si necesita un trasplante. No sé cuál era el porcentaje de personas que morían, pero era brutal, ¿vale? Porque al final le hace falta dinero para eso. Y al final, como demuestra un servicio público de sanidad, pues cuando se trata de la vida y del bienestar de las personas, ¿vale? De un pueblo, pues no, el dinero no es lo que tiene que marcar si vive o si muere, ¿vale? Porque eso es precisamente lo que hace el sistema capitalista y el sistema económico al carecer de alma, ¿vale? Prácticamente, y sobre todo cuando lo dejas en manos de gente despiadada, ¿vale? Y de psicópatas como puede ser esta gente, pues le ponen precio, ¿vale? A la sanidad y al bienestar de la gente, ¿vale? Y nada, vamos a ver noticias de Galicia, ¿vale? Luis Villares apartado de la sección que tramita casos de eólicos tras el señalamiento de Xunta y empresarios, ¿vale? El juez Luis Villares apartado de la sección que tramita casos eólicos tras el señalamiento de Xunta y empresarios. La Asociación Suizos y Suizas para la Democracia cree que la decisión de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo manda el mensaje de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se estaría doblando a los intereses de algunas partes en los litigios señalados. Pues la justicia, que debería ser imparcial, ¿vale? No lo es, y de hecho lo demuestra pues la situación actual, ¿vale? Precisamente el PP, una de las cosas que tiene es que controla el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Y eso pues tiende a derechizar, ¿vale? La justicia. Y cuando la justicia debería ser imparcial y no debería tener pues intereses políticos, ¿vale? Jueces para la Democracia relacionan la expulsión de Villares con presiones políticas y empresariales, ¿vale? Y es precisamente eso, no debería haber intereses políticos, ¿vale? En la justicia, eso es así. O al menos no cuando se ejerce. Y precisamente se condiciona muchas veces pues precisamente para eso. Y poco más, ¿vale? Poco más hay que comentar. Vamos ya a violencia de género, porque realmente lo que comentan aquí sí que fue una noticia. Bueno, el The New York Times decide poner una noticia que dice: el tango ayuda a las personas con Parkinson en Buenos Aires. Es uno de los titulares que quiere poner en portada, ¿vale? Luego, los misiles de Irán perforan las defensas de Israel, lo que plantean dudas sobre los interceptores. A mí no me extrañaría nada que estuviesen dejando pasar los misiles, ¿vale? Para justificar cualquier tipo de ataque. Porque sinceramente, con toda la financiación que tiene Israel por parte de Estados Unidos y todo el armamento que tiene Israel de Estados Unidos, que compra e incluso que financia, ¿vale? Y Estados Unidos, según el informe de la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, invirtió miles y miles de millones, cientos de miles de millones de dólares en lo que va en no sé cuántos años, ¿vale? Muchísimos, casi décadas, financiando el conflicto y posicionándose a favor de Israel, ¿vale? Me extraña mucho, sinceramente, que haya esos vacíos y que permitan en las defensas israelíes. Pero bueno, puede ser, ¿vale?
Ceuta y Melilla en el tablero geopolítico, nuevas presiones en un contexto marcado por el Sáhara Occidental. Estados Unidos y el Sáhara Occidental, presión política sobre el Polisario en el nuevo marco de negociación. El proceso político sobre el Sáhara Occidental atraviesa una fase de redefinición en la que el papel de los Estados Unidos adquiere un peso creciente. El paralelo a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, pues ampliar aquí, y a las advertencias Human Rights Watch sobre el riesgo para la autodeterminación se consolidan dinámicas que apuntan a una intensificación de la presión política sobre el frente polisario en el actual marco de las negociaciones. Pues Estados Unidos ejerciendo presión, ¿vale?, para posicionarse a favor de Marruecos. Eso ya lo veníamos diciendo. La denuncia en España de una actriz a su exmarido por enviar bifes sexuales sacude a Alemania. Esto ya lo vimos ayer, vale. Y nada, vamos con feminicidios de feminicidio.net y dice: acepta una pena de 2 años sustituible por 5 años de expulsión por agredir sexualmente a una niña en un parque de Ortigueira, Coruña. La agresión produjo graves problemas psicológicos a la víctima, y tanto, ¿vale?, que produjo problemas psicológicos a la víctima. El problema es que a mí me parece poco, ¿vale? 2 años o 5 años de expulsión. Es como si se estuviera negociando cuando no hay nada que negociar. Es como abusó de ella, pena, ¿vale?, de cárcel, porque al final la víctima tiene que cargar toda su vida con eso. Una joven acusa a su padre de violarla y maltratarla durante años siendo una niña. La joven, ahora con 22, ha asegurado que no puede recordar el número exacto de veces que el padre la violó. El hombre impuso un clima de terror familiar. Pues esto que no sorprenda, ¿vale? Y de hecho él intentaba zafarse de todo eso y pedirá que aporten pruebas, pero ella lo único que tiene es su testimonio y sus vivencias, ¿vale? Y las consecuencias que tiene para su salud mental, ¿vale? Al final, el ser víctima de todo esto durante tantos años, y por encima, pues que habrá alguno que no lo crea, ¿vale? Se pospone 1 año el juicio por violación, malos tratos y amenazas a su pareja en Toledo por incomparecencia del acusado. El hombre enfrenta múltiples cargos de gravedad. Pues este tío sigue libre, ¿vale? Y se pospone 1 año un juicio por violación, lo cual está dejando a un violador en la calle, pues por incomparecencia, ¿vale? Se deciden posponerlo 1 año, en vez de, pues precisamente, ejercer más presión por haber no comparecido, ¿vale? Informa el Defensor del Pueblo. Alerta de que los sistemas de protección contra la violencia machista no se coordinan adecuadamente. Recomienda realizar un estudio sobre el riesgo de explotación sexual en centros de menores. Pues esto es lo que decíamos, ya lo venimos diciendo, ¿vale? La justicia no está hecha, no está pensada, no está preparada para proteger a las víctimas de violencia de género, ¿vale? Lo podemos ver, pues por ejemplo, con esto de aquí, ¿vale? Es un claro ejemplo, esta de aquí, que dice que se pospone el juicio por incomparecencia 1 año y deja a un violador libre, ¿vale? Y como eso, muchos casos, ya no solo de que a las víctimas pues tengan que estar justificando todo el rato y estén tan desprotegidas a nivel judicial, ¿vale? Eso marca marca un punto muy importante. Ya no solo lo que cuesta que denuncien, ¿vale? Porque hay una tasa muy baja de mujeres que denuncian después de todos esos maltratos, etcétera, etcétera. De hecho, podemos verlo muchas veces en las muertes y así, ¿vale? Cómo acaban muriendo y muchas no denunciaron y no llegaban a denunciar, y es precisamente por eso. Ya si aún por encima, si les da miedo denunciar, y aún por encima, después de denunciar, les cuesta tanto llevar al tío a juicio, pues al final piden 22 años de cárcel para el profesor de instituto acusado de ofrecer dinero a alumnas menores a cambio de sexo en Irún. Varios testigos confirman la existencia de mensajes que les enviaban por Instagram y que les ponían porno en clase. Yo no sé dónde leí, ¿vale? Un titular donde decían pues que había estudiado este tío, o sea, había un alumno que había estudiado con este, que era su profesor y que salía con ellos de fiesta, ¿vale? Muchos hacen referencia al aspecto físico que tiene, ¿vale? Pero no tiene nada que ver, o sea, al final hay mucha gente que puede tener este aspecto físico, hay mucha gente, no se puede juzgar a la gente por el estado físico, ¿vale? Nunca. Pues simplemente pues es una coincidencia, ¿vale? Porque podemos ver cientos de miles de violadores que no tienen este aspecto físico y simplemente va a salir el tema del aspecto físico a este porque precisamente destaca, ¿vale? Así que de eso nada. Un hombre asesina, simplemente en violencia machista el único común denominador que hay
no es el aspecto físico, que sí que puede haber, obviamente, muchas veces, pues detonantes o alarmantes, ¿vale? Pero el común denominador en general son los hombres, ¿vale? Los que ejercen las violencias contra las mujeres. No hay otro punto de vuelta, ¿vale? Simplemente hombres. Ese es el común denominador en todo, ¿vale? Un hombre asesina a tiros en Rioja, Almería, a la pareja de su hermano, ¿vale? Y le deja a él herido de bala. Era madre de 4 hijos, 3 de ellos menores de edad. El autor de los disparos ha huido. Un hombre asesina a tiros a una mujer, ¿vale? A la pareja de su hermano. Pues por ejemplo, ¿vale? Un hombre, siempre. El juez envía a juicio a 2 familias por obligar a una niña de 14 años por ella a casarse a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky. Imputados por trata con fines de matrimonio forzoso. El caso fue, bueno, en este no es el común denominador el hombre, pero es un caso entre miles, ¿vale? Una víctima de redes de prostitución, el común denominador, el violador, el que viola por dinero es el hombre, ¿vale? Normalmente las mujeres no violan por dinero, ¿vale? Por eso que nada de aspectos físicos, nada de tal, sino que lo que hay que hacer, lo que hay que ponerse es precisamente los hombres concienciarse de que el principal problema para las mujeres son los hombres, ¿vale? Por lo tanto, los que tienen que cambiar de actitud son los hombres. Vamos a ver ahora otro vídeo donde vemos, donde se trata el tema de cómo las mujeres, el cuerpo de la mujer sigue siendo un producto para el sistema económico, ¿vale? Cientos de vídeos falsos de la actriz y presentadora alemana Colleen Fernández circularon por internet. Deepfakes. Ella aparecía en escenas que nunca ocurrieron. Humillación convertida en contenido. El responsable, su expareja, Christian Ulmen, es señalado como el presunto autor. Según las acusaciones, no solo creó los vídeos, también se hizo pasar por ella. Contactó a otros hombres. Envió mensajes e imágenes en su nombre, como si su identidad fuera suya, como si su cuerpo también lo fuera. Esto no es solo tecnología. Es poder, porque los deepfakes no crean violencia, la amplifican. No se trata de un caso aislado, pero de una tecnología que avanza más rápido que las leyes. Y como casi siempre, tiene las mismas víctimas. El cuerpo de las mujeres como territorio, como objeto, como campo de batalla. ¿Quién controla tu imagen cuando cualquiera puede fabricarla? Durante años, cientos de vídeos falsos de la actriz y presentadora alemana Colleen Fernández circularon. No es un caso aislado, ¿vale? Como bien dice el vídeo, y ya en este caso ella, porque es un caso muy grande, ¿vale? Donde se visibiliza durante años todo ese deepfake y toda esa violencia, ¿vale? Pero hay muchas más mujeres, ¿vale? Hay muchas creadoras de contenido, muchas chicas que que denuncian esto, ¿vale? Y ya no solo eso, sino pues utilizar, pues por ejemplo, Grok, la inteligencia artificial de X, pues precisamente para generar ese tipo de contenido, ¿vale? Y como siempre, pues el cuerpo de la mujer al servicio del hombre, ¿vale? Al servicio del sistema capitalista, al servicio del sistema económico, que lo que hace es priorizar el dinero, ¿vale? A costa de las necesidades básicas. Si las mujeres, si todas las personas desde un principio, desde que nacen, tienen acceso a todos los recursos básicos, vivienda, agua, comida y todo lo que necesiten, ¿vale? Ninguna mujer, pues de por sí aceptaría eso, ¿vale? Y de hecho hay una creadora de contenido, Cindy Taganasi, que de hecho habla por experiencia, ¿no? Porque a ella pues como que la engañaron, ella cuando cuenta su historia te dice el proceso por el que le hacen pasar, ¿vale? Y le van haciendo, pues las preparan, las van haciendo superar una serie de umbrales, ¿vale? Primero esto, luego lo otro, y luego pues así van abriendo puertas y poco a poco pues las introducen en el mundo, en ese mundo, ¿vale? De prostitución, etcétera, etcétera. Y de hecho ella no lo sabía y después años después hablando pues con una de las compañeras o con una de las personas que tal, dijo pues que a ella le habían hecho lo mismo, ¿vale? Y que ella precisamente había estado con el mismo tío y que poco a poco le iba haciendo ese proceso y era una forma pues de introducirlas en ese mundo para luego explotarlas sexualmente, ¿vale? Por eso que eso es otro mundo aparte, pero es una realidad para las mujeres, porque lejos de eso, de querer identificar entre nosotros a hombres que ejercen las violencias, pues la realidad es coger y decir,
prácticamente somos los hombres los que ejercemos las violencias contra las mujeres, ¿vale? Sí que somos los hombres los que tenemos que cambiar de actitud. Y pensando, precisamente, una de las formas de mejorar, en vez de quedarse en el sitio en el que estás, ¿vale? Ya lo explicábamos esto, tú cuando decides, tú cuando aceptas que estás equivocado y decides cambiar de opinión y mejorar tu forma de actuar y eliminar toda esa violencia que tú ejerces, tú empiezas a hacer una curva de mejora, ¿vale? Donde tú empiezas a ser pues mejor persona, ejerces mucho menos violencia, empiezas a aprender sobre eso y con el tiempo pues tú también podrás ir enseñando, ¿vale? Involucrándote en esa lucha pues también ayudas mucho, ¿vale? Y es precisamente eso. En cambio tú, si nunca vas a reconocer los errores que estás cometiendo, nunca vas a reconocer pues las cosas que haces, nunca aprendes, pues tú siempre te vas a quedar en esta línea, ¿vale? No va a haber curva de mejora y nunca vamos a poder ver pues esa mejora, ¿vale? Te vas a estancar. Y de hecho esto es una de las frases que me surgía a mí, ¿no? Cuando hace años empecé a escribir el libro, me surgió una pregunta que era que en qué momento perdíamos la capacidad de aprendizaje, ¿vale? Y es precisamente ahora yendo al psicólogo y así, pues tocando temas como pues el ego y todo eso, para saber identificarlo, para saber en qué momento lo usamos, etcétera, etcétera, pues es precisamente el ego muchas veces lo que actúa como ese motor para impedir que avancemos, ¿vale? No queremos que nos digan que estamos equivocados, no queremos reconocer, porque se ve como un síntoma de debilidad en esta sociedad enferma, reconocer pues que se está equivocado, ¿vale? Por lo tanto, el tener siempre la razón, el querer siempre llevar la razón, el siempre imponerse, el siempre machacar y machacar y machacar, como quien que eres tú el que tiene el control, etcétera, etcétera, pues eso se ve como una posición del fuerte, ¿vale? No es un síntoma de debilidad. En cambio, un síntoma de debilidad pues es reconocer tus errores, es ser más vulnerable, ser más sensible, es tener compasión, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando es precisamente todo lo contrario, ¿vale? Un síntoma, en cambio, podemos ver como la sociedad precisamente aparta del camino a las personas que sí van sanando, en cambio mantienen el camino y premia, como hace con Donald Trump o como hace con todos esos millonarios que creen que están haciendo las cosas bien, premia ese tipo de conductas, ¿vale? A las personas pues que tienen una salud mental pobre. Uno de los problemas y una de las cosas que hago reflexión en mi libro es precisamente la importancia de la salud mental, ¿vale? Porque no se le da importancia, incluso se ve también otra vez como un síntoma de debilidad el ir al psicólogo, etcétera, etcétera, y es precisamente todo lo contrario, ¿vale? Es precisamente saber aceptar tus errores, reconocer dónde te equivocas, no se equivoquen los demás, y ir aprendiendo poco a poco y estar mejor uno con uno mismo, ¿vale? Y con los demás también, obviamente. Si es posible, claro, si es cosa tuya lo que tienes que cambiar para con los demás y no al revés, ¿vale? El ego forma parte de una gran parte de la enfermedad, de una de las enfermedades que asolan a la sociedad y que hace precisamente que vivamos en este mundo, ¿vale? Porque lejos de querer aprender y de querer reconocer y querer mejorar, pues es todo lo contrario, ¿vale? Quedarnos donde estamos. El sistema tiende a premiar ¿cómo se dice? Con dinero y todo eso, este tipo de conductas, ¿vale? Este tipo de personas que ejercen esta violencia y que no, aún por encima se quedan estancadas y mantienen esa línea, porque en esa línea se les premia económicamente, con posición social, etcétera, etcétera, por ejercer esa violencia, ¿vale? De ir con esa actitud de tío duro, etcétera, etcétera. Y en cambio es todo lo contrario con las personas más sensibles, ¿vale? Las personas pues que buscan eliminar las violencias, que no ejercen la violencia, que son más sensibles, que tienden a empatizar más, etcétera, etcétera, pues se tienden a ver a nivel sociedad pues como una persona débil y vulnerable, a la que pues obviamente no está preparada pues para el mundo en el que vivimos, y eso es la forma que ellos lo ven, ¿vale? En vez de adaptar el sistema económico a como en realidad es el ser humano, lo que haces es adaptar al ser humano a cómo es el sistema económico, ¿vale? Y precisamente por eso pues surgen por todas partes violencias, bajas laborales por hernias, por lo que sea, ¿vale? Pues porque el sistema económico, el sistema económico ejerce y obliga a llevar un método de producción, ¿vale? Que es precisamente el de querer ir cada vez más rápido, y eso al final pues hay una serie de aptitudes físicas que el cuerpo
cuerpo a la larga no lo aguanta y acaba rompiendo, ¿vale? Y como eso, pues la salud mental igual, y como eso todo, y precisamente pues porque el sistema económico no está diseñado para los seres humanos, ¿vale? Está diseñado pues para esclavizar a gente, ¿vale? Para esclavizarlos a todos, ¿vale? Y precisamente por eso pues genera tanto estrés, genera tanto tal, y acaba generando pues esa mentalidad de querer siempre ser productivo, ¿vale? Incluso de considerarse, de no estar bien considerado, o de tú sentirte mal por no estar siendo productivo en X tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso precisamente lo hace pues el sistema económico. Como reflexión de hoy, eso, ya visteis que tampoco nos paramos mucho, porque tampoco hay mucho que hablar, y de hecho, bueno, también tengo la gata mal, y a ver cuánto tardo en editar el vídeo, etcétera, etcétera, pero eso. Yo me parece mucho más importante tocar estos temas, porque al final tocan los problemas reales de la gente, ¿vale? Y no pues estar dando vueltas por aquí y que si lo que dicen por allí, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque al final no visibilizan la realidad, ¿vale? La realidad no es la que dicen de que vamos a mejorar, de que estamos mejorando, etcétera, etcétera. Podemos estar mejorando, pero la gente no lo nota, ¿vale? De hecho, la gente de la calle, la gente de la clase trabajadora es precisamente todo lo contrario, ¿vale? Lo que nota es precisamente que todo está más caro y los sueldos llegan cada vez para menos, ¿vale? Cada vez valen menos, y eso es lo que hay que cambiar. Y nada, con esto lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias por verlo los que lo estáis viendo, y nada, nos vemos mañana, ¿vale? Mañana intentaré, pues eso, yo creo que el capítulo de hoy queda bastante bien, y aparte la reflexión final es muy importante, ¿vale? Que es precisamente la de siempre, la del problema es el sistema capitalista, ¿vale? Pero aún así eso tiende a generar una serie de violencias, y la salud mental es uno de los problemas. Seguramente le dediquemos un capítulo especial algún domingo, porque la salud mental es uno de los principales problemas que asola a la sociedad en su conjunto, ¿vale? Porque el simple hecho, y esto lo reflexiono también en el libro, el simple hecho de ejercer violencia, cualquier tipo de violencia contra cualquier persona, y normalizarlo y consentirlo, incluso reírse de eso, es violencia, ¿vale? Y eso tiende a venir de algún tipo de trastorno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por eso le vamos a dedicar un apartado, un especial, quizá después del Sáhara o algo, ya veremos si surge algo más importante por el camino, pero porque es precisamente el problema, ¿vale? De la sociedad. Si la sociedad tuviese una salud mental buena, plena, el mundo sería de otra forma, ¿vale? Y de hecho hoy, aún escuchando un podcast de psicología donde se tocaban el tema de la IA, ¿vale? Hicieron un comentario que tiende a ser bastante... Es peligroso, ¿vale? Es peligroso porque ellos, hablando con la IA, pues decían que al final es una herramienta y que se puede usar y que no hay que tenerle miedo, porque por esa gente que dice pues que nos va a comer, o todos los problemas que puede traer la IA, ¿vale? Pero ellos hacen especial atención en que si es para apoyarte, si no lo tomas como un profesional, ¿vale? Porque precisamente tú no lo puedes tomar como un profesional, pero te puedes apoyar en ella para salir de ciertas dudas, ¿vale? Y eso, ahí ellos lo dicen. Y de hecho dicen pues que, ¿cómo se dice? Pues que también hace referencia a que había escritos que decían que el mundo se iba a acabar, etcétera, etcétera, ya antiguamente, ¿no? Y que no había que hacer en mucho caso pues a los catastrofistas o algo así, ¿vale? Pero eso es un tema bastante peligroso, porque con ese comentario tú estás abarcando una serie de cosas que, si no se tiene cuidado, por ejemplo, estás tocando temas como por ejemplo el cambio climático. El cambio climático obviamente representa un problema real, ¿vale? A día de hoy, y eso se puede ver, no lo digo yo, lo dicen los expertos, y dicen que hay que actuar ya, y estamos en un punto de no retorno, ¿vale? Y como eso, muchas cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, que se lo digan a los de la Dana, o a los que llevan sufriendo pues las lluvias intensas de nivel rojo todo el invierno, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y hay una serie de cosas, de conductas, pues que obviamente la sociedad no está preparada, y la sociedad debería ser mucho más responsable de lo que es, ¿vale? Y tú cuando se hace ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, pues lo que tiende es a quitarle peso otra vez a la sociedad de esa responsabilidad que tiene que coger, ¿vale? Y lejos de blanquear en este canal, como ya dije, cualquier tipo de acción que conlleve una irresponsabilidad política, que condene o que esté generando violencia a otras personas, ¿vale?
o a la sociedad en su conjunto, en este caso, ¿vale? Cuando ejerces mal el voto y es una parte tan alta de la sociedad como puede ser la que está votando a la derecha y a la extrema derecha, estás haciendo daño a la sociedad en tu conjunto con tu voto, ¿vale? Ya no solo a tus allegados más cercanos a ti mismo, sino a la sociedad en tu conjunto. Por lo tanto, te puedes ser responsable de toda la violencia que ejerce ese partido político, ¿vale? Y por eso que lejos así como hay que visibilizar la violencia que ejercen los políticos y los que ostentan los cargos importantes, es muy importante visibilizar las violencias que se ejercen desde los que los ponen ahí, ¿vale? Porque también tienen su parte de culpa y no se pueden estar escudando en la ignorancia colectiva todo el tiempo, ¿vale? Porque es responsabilidad de todos y cada uno. Y hay gente pues que se cree que está por encima de todo eso y se cree tan radical de izquierdas que acaba siendo de derechas precisamente por ser tan radical de izquierdas, ¿vale? Y como eso muchas cosas. Por eso que lejos de decir o de hacer caso a ese tipo de cosas que intentan quitarle peso a las cosas importantes, diciendo catastrofistas, que siempre pues están viendo que si no sé qué, que no sé, que el mundo se acaba y que no sé qué, que no sé cuánto, pues las pruebas, ¿vale? Y los hechos, la actualidad y los hechos reales dicen que, bueno, tal como se fue gestionando las cosas hasta ahora, el planeta está peor que nunca. Las condiciones están peor que nunca. El derecho internacional está peor que nunca. ¿Cómo se dice? Los genocidios, las guerras y todo eso está peor que nunca, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un psicólogo pues tiende a quitarte todo ese peso encima, ¿vale? Pues precisamente para que tú te sientas bien y te sientas responsable de eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que obviamente hay una responsabilidad por parte de cada uno, que es precisamente estar informado sobre eso, ¿vale? Y aquí precisamente vemos que tampoco cuesta tanto estar informado en el día a día y saber un poquito de dónde viene cada cosa, ¿vale? Y son un poquito, aquí yo porque tiendo a alargarlo, pero como podéis ver también muchas veces, pues ya tenemos todo hablado y está todo, tenemos temas tan al día, pues que ahora mismo podemos pasar pues por encima de todos los titulares sin tener que explicarlo todo, ¿vale? Precisamente porque ya fuimos poniendo todo al día. Por lo tanto, con el hábito diario de prestar atención, de ver las noticias todos los días, al final acabamos generando una serie de conductas, una serie de conocimientos que nos quitan, ¿vale? Luego que sea tan rutinario o tener que dedicarle tanto tiempo, ¿vale? Cada vez va menos aquí, porque yo puedo buscar cualquier tema que tengo para hablar horas, ¿vale? Y yo me podría echar hablando horas y a mí me da igual, y sobre todo si sé que no lo está viendo una mínima parte de la gente, me puedo echar horas, ¿vale? En el día en el que empieza a ser 0 reproducciones, los capítulos pueden llegar a durar 2 horas, ¿vale? Y si sé que no los va a ver nadie, puedo hasta llegar a subirlos sin editar. Pero precisamente por eso, pero si vamos dejando y si ya como todos los días fuimos tocando ciertos titulares, ahora ya pasamos por encima porque ya es más de lo mismo, ¿vale? Ya lo repasamos pues todos estos días. Y nada, es simplemente visibilizar eso, ¿vale? Yo creo que con el capítulo de hoy queda bien, tocamos varios temas importantes, y es muy importante ser responsable, ¿vale? Ser responsable con nosotros mismos, ser responsable con nuestros allegados más cercanos, ¿vale? No ejercer violencia contra ellos, y con la sociedad en su conjunto, ¿vale? Y con eso yo creo que queda todo dicho. Pasarlo bien, que os sea leve la semana, ¿vale? Y nos vemos mañana. Chao.